Aquí la pregunta es clarísima. ¿A cambio de qué entregó Maru Campos la seguridad del estado de Chihuahua a un gobierno extranjero? Camila debate con 3 opositoras. Mal día para los panistas. La presidenta Sheinbaum sostiene una llamada telefónica con Trump. Estamos hablando de un tema de justicia para el pueblo de Chihuahua y para el pueblo de México. Es decir, nosotros vamos a marchar el día sábado 16 en Chihuahua. Vamos a salir de la glorieta de Pancho Villa con una exigencia muy clara, ¿no? Y es que se dé a conocer lo que la gobernadora Maru Campos ha estado escondiendo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con los agentes de la CIA? ¿Quién permitió que entraran a hacer labores de seguridad en el estado sin avisar a la federación? Porque, mira, el que nada debe, nada teme, Juan. Incluso ahí decía el propio Ricardo Anaya, ¿no? Decía, el que nada debe, nada teme. Y la gobernadora, dijo él, va a venir al Senado a explicar qué fue lo que sucedió. Sin embargo, la gobernadora no se presentó en el Senado. El PRI y el PAN votaron por bloquear, y Movimiento Ciudadano también, por cierto, ¿no? Votaron por bloquear en el Congreso local la comparecencia de la gobernadora. Entonces, esto no puede ser, ¿no?, una constante, unas violaciones de la Constitución, entregar la soberanía como tanto le ha gustado hacer al Partido de Acción Nacional desde hace muchos años. Y lo que queremos es que haya seguridad con justicia. Decirte, Juan, han intentado mentir diciendo que este proceso se da por el desmantelamiento de un laboratorio. Eso es absolutamente falso. Con la presidenta de la República se han desmantelado más de 2.500 laboratorios, algunos incluso más grandes que el que se desmanteló en Chihuahua, ¿no? Y ninguno de estos que se han desmantelado con el gobierno de la presidenta de la República ha dado un ápice de la soberanía nacional al extranjero. Itzel, por parte de Acción Nacional. Gracias, Juan. Bueno, primero decir que me parece absolutamente descarado. Primero, el desconocimiento de la ley de la presidenta de Morena pidiendo un juicio de desafuero, que es algo que ni piden los partidos políticos sino un MP. Pero bueno, más allá de eso, sí hay que decir que, querida Camila, ¿sabes quién no se presentó tampoco en el Senado? Insunza. ¿Por qué? Porque está acusado de colaborar con el crimen organizado y entregar al pueblo de Sinaloa. Rocha Moya también. No, bueno, pues, y sabes también que, bueno, muy a propósito, porque esto, digamos, de Chihuahua es una crisis política e institucional en la que la presidenta se apresuró a señalar a Maru Campos sin pruebas. Y entonces lo que sí hay que decir es que aquí hay varas distintas, porque para Maru Campos no tienen pruebas, para Rocha Moya dicen que no tienen pruebas, aunque sí hay una denuncia, y ayer la presidenta mintió descaradamente en la mañanera diciendo que no había denuncias en contra del proceso electoral en el 2021, cuando hemos sido clarísimos y cuando incluso todavía salió Lorenzo Córdoba a aclarar que sí se presentaron denuncias por lo que sucedió en el proceso de 2021, donde Rocha Moya llegó con apoyo del crimen organizado con todas sus letras. Pero sí decir una cosa, ¿no? ¿Por qué la gobernadora tiene tanto miedo de salir a explicar qué sucedió? Tan así que hace la de Manuel, que es que abre una comisión especializada para su investigación, nombrando a la propia persona que la va a investigar, por Dios. Por parte de Movimiento Ciudadano, porque, perdón, Itzel, pero si no se convertiría en un diálogo. No, yo ahorita lo digo en mi turno. Mira, Juan, en Movimiento Ciudadano hemos insistido desde hace muchísimos meses que todos estos procesos se tienen que dar sin privilegios. Y un privilegio enorme que tienen los políticos de este país, de cualquier partido, es justamente el fuero. Entonces, nosotros hemos insistido en que las personas atiendan y enfrenten la justicia de este país dentro de la fiscalía de nuestro país, sin que haya injerencia de otros países ni de Estados Unidos, sin el privilegio del fuero. ¿Por qué Rocha Moya hoy no está en prisión preventiva oficiosa cuando hay 90,000 personas acusadas de lo mismo en la cárcel, sin las pruebas suficientes, y Rocha Moya está libre y protegido por las autoridades? Lo mismo tendría que pasar con Maru Campos, que enfrentaran la justicia sin el privilegio del fuero. Del PRI, vamos contigo. Sí, bueno, pues a mí lo que me parece pues verdaderamente indignante, y a lo mejor indignante se queda un poquito corta la palabra, es esa doble moral, ¿no? De jugar con que, ok, sí, de repente ahorita me rasgo las vestiduras para decir que voy a eliminar la corrupción, y cuando hay la oportunidad de poder decidir entre, desmantelar una red política y de crimen y pues proteger a los narcogobernadores, creo que ya vimos para dónde se inclina la balanza. Y a mí me gustaría saber cuándo va a ser la movilización también para exigir la paz por Sinaloa, ¿no? Pues así como se indignan por Chihuahua, yo creo que ya llevamos más de ¿cuánto? Más de un año, casi 2 años de violencia en Sinaloa, y yo no he visto a nadie indignarse por esa violencia, ¿no? Que se vive ahí. Una cosa muy importante. Camila. Hoy hay una crisis en el estado de Chihuahua, siendo el estado de Chihuahua el número 1 en homicidios de este país, en gran medida porque la gobernadora ni siquiera va a las mesas de seguridad. Una cosa hay que decir de Sinaloa, ¿no? La gente sabe que se está haciendo lo correcto, primero porque el gobernador tomó licencia para permitir que fueran las autoridades las que desarrollaran el proceso, y nosotros acompañamos a la presidenta de la República a decir, si se presentan pruebas, como lo hemos hecho en otros casos, nadie va a incurrir. Ahora sí decir, esta encuesta es muy importante porque revela algo muy claro, es de las Heras, ¿no? Si hoy para quien nos escucha en radio, podrías decir... Sí, claro, si hoy fueran las elecciones para gubernatura en Sinaloa, el 41% votaría por Morena, ¿no? Solamente el 9 por el PAN, el 8 por el PRI, el 6 por Movimiento Ciudadano. Creo que eso viene a tirar abajo, ¿no? Esta idea de que la gente no está viviendo bien en Sinaloa. La gente conoce el proyecto de transformación, saben de la labor que ha hecho, por ejemplo, la presidenta de la República, y saben que en este caso Morena y la Cuarta Transformación están haciendo una estrategia integral para bajar los delitos de la violencia, con atención a las causas, con coordinación entre las autoridades, con inteligencia para detener el flujo del dinero del crimen organizado, y seguiremos actuando conforme a la ley y en respeto a la soberanía nacional. A ver, yo rápidamente aquí una observación. A mí me parece que
una cosa es detener por solicitud de los Estados Unidos y con falta de elementos de prueba, pero otra cosa muy distinta es investigar. Claro. Y me parece que se tiene que investigar. Sin Y duda, se tiene justo. que investigar por parte de las autoridades mexicanas, me parece que cualquier acusación que exista, y se tiene que investigar por parte de cualquier partido político, incluyendo tu partido, Camila Morena, cualquier señalamiento, acusación que se ponga encima de una persona, no importa de quién venga, ¿para qué? Para esclarecer. Así es. Entonces sí, qué bueno y que se investigue a Rubén Rocha Moya. Yo- Pero también yo ya lo la había situación dicho, en Chihuahua, yo ya lo había a quien dicho, querido corresponda, Juan. sin mencionar necesariamente a la gobernadora, aunque sí, pero parece ser que la fiscalía actuó, la gobernadora no estaba enterada, lo hicieron atrás de ella. Se tiene que investigar, ¿no, Itzel? Sin duda se También. tiene que investigar. Todo. Y de hecho, la gobernadora responsablemente ya estableció una investigación específica para esto que se está llevando a cabo con la Fiscalía del Estado. Entonces, hay que decirlo claramente, ¿no? Aquí la diferencia es que en Chihuahua se combate el crimen organizado y parece que lo que les molesta a ellos es exactamente eso, porque son sus aliados. Está diciendo, ya estamos deteniendo los recursos del crimen organizado. Los están deteniendo, pero en sus cuentas. Los morenistas les encanta Nada más meterse eso. dinero Hay que en sus darle campañas. contexto. Pero Una por Camila, una. déjame terminar. Les encanta meter dinero del crimen organizado en sus campañas políticas. La gobernadora ha sido clarísima. Ella sí tenía conocimiento del operativo, pero ella no aprobó, no ejecutó, ni estuvo a cargo del operativo, por lo que ya encargó una investigación transparente, porque en Chihuahua la gobernadora no tiene miedo. A diferencia de Rocha Moya, que está escondido quién sabe dónde. Nada más decir, Para que le respondas, le haces una pregunta a la audiencia, yo creo que tú dos preguntas, yo Sí, creo que tú las puedes absolutamente. responder. A ver, una cosa es importantísimo decir. Gracias al proyecto de la Cuarta Transformación, se han reducido en 40% los homicidios en este país. Se están atendiendo las causas. Ahí están los ejemplos, por ejemplo, de la Operación Enjambre, donde se han detenido algunos políticos de todos los partidos, incluyendo PAN, PRI, MC, incluso Morena, sin tener miramientos de qué partidos son, se les han detenido. Pero sí decir una cosa y darle contexto a la gente, ¿no? Aquí Itzel dice que la gobernadora no tiene miedo. Nada más decirles, la fiscalía en el estado de Chihuahua la nombra la gobernadora, no es una fiscalía autónoma. Y la comisión, Ay, que, 30 está, segundos. la ¿Quién la comisión nombra? que está haciendo de investigación la nombró ella misma. Por supuesto que se opusieron a que tuviera una comparecencia en el Congreso local, sus diputados bloquearon que fuera posible y tampoco asistió a la mesa del Senado. ¿Por qué? Porque se está 10. escondiendo. Entonces, no cambiemos la pregunta. Aquí la pregunta es clarísima. ¿A cambio de qué entregó Maru Campos la seguridad del estado de Chihuahua a un gobierno extranjero? Dale, vamos contigo, Yo por creo que favor. cambiaría la pregunta es ¿por qué están protegiendo a Rocha Moya? O sea, yo creo que es una grosería para la gente tratar ahorita de esconder cifras, cuando aquí la pregunta evidente es ¿van a estar del lado del narcotráfico o van a combatirlo? A ver, la verdad a mí se me hace un descaro que muestren este tipo de encuestas en las que hay una aprobación significativa de Rocha Moya. Cualquier persona que conozca a una amistad, un familiar que viva en Sinaloa, sabe la desesperación en la que vive la gente en ese estado. Entonces, lamentable que no van a investigar a Rocha Moya. Y sí, claro que sí, que Maru Campos rinda cuentas. Sí. Sin defender lo El indefendible. tema es que quieren desviar la conversación a hablar de Maru Campos en una especie de revanchismo político, miserable, tal cual. No se puede llamar de otra manera, porque no se están enfocando en el dolor que le pudieron haber evitado a todos los sinaloenses si desde hace 5 años se hubiera hecho caso a estas múltiples denuncias que se ha hecho no solo desde la oposición, sino periodistas respetables. ¿Y saben cuál es la carta de impunidad en este país? Tiempo. Ser de Morena. Sí, y estoy de acuerdo, y también hay que hablar de Sinaloa, pero no son excluyentes los dos temas, Chihuahua y Sinaloa. Claro. Hay que hablar también de Sí. Chihuahua. Camila, un minuto, por favor. Sí, decir varias cosas. Primero que esta es una encuesta que habla de la marca de Morena, porque se conoce el gobierno de la Cuarta Transformación. Esto es el movimiento, es la presidenta de la República, son las acciones que se han dado para fortalecer los mecanismos de pacificación en Sinaloa. Y sí decir, hay que hablar de por qué Sinaloa tuvo un problema de violencia tan brutal como el que tuvo. Fue porque entró Ahora de fuerzas extranjeras a detener, sin Fuerzas avisar a la extraterrestres, ¿no? federación, sin avisar a la federación a personajes del crimen organizado. Y ahí fue cuando se desató la violencia en Sinaloa. Nos ha costado mucho trabajo empezar a bajar los delitos en el estado de Sinaloa, pero se ha empezado a hacer. Ahora, ¿qué es lo que están pidiendo 15. en el PRI y en el No PAN? se nota, Están no. pidiendo que vengan gobiernos extranjeros a tener temas de seguridad acá, cuando No, la no estamos relación pidiendo y eso, lo que ha puesto Claudia Sheinbaum sobre la mesa en los diálogos, por ejemplo, con el ¿Tiempo? gobierno de Estados Unidos, es empezar a hablar también de las responsabilidades que hay del armamento que llega de Estados Unidos a México. Entonces, pongamos ahí los puntos Tiempo. sobre las IES. Si Rocha es culpable, dale, con pruebas, obviamente. Que la gente marche en Culiacán, en Mazatlán, en Los Mochis, así como se va en Sinaloa, así como la gente va a marchar el sábado en contra de Maru Campos en Chihuahua capital. Dale, es una democracia. Aquí mi problema son estas 3 mujeres que representan a los partidos políticos de oposición, empezando con la de Movimiento Ciudadano, yo le digo simulado. El lunes 18, este lunes, van a tratar de hacerle un juicio político a Samuel García, ¿sí? Porque tiene carpetas de investigación. Y no habló de eso. En cambio, llegó con la Biblia a darle clases de moral a Morena. La del PRI debería empezar dando el ejemplo. Dice que la hipocresía de Morena, Alito Moreno, exgobernador de Campeche, debería él voluntariamente, sin que nadie se lo pida, ir a la FGR, quitarse el fuero. Por eso ahí sí estoy de acuerdo con la de Movimiento Simulado. Fuera, que ya no haya fuero para nadie. La del PAN.
se agotaron todos los recursos contra Cabeza de Vaca, se le desaforó en el Congreso de la Unión y luego se atrincheró en la capital de Tamaulipas y el Congreso local de Tamaulipas lo blindó hasta el final de su mandato. Se hizo todo por la vía legal y ahora quieren que se rompa la ley. Leo Zuckerman, Ciro, quieren que se rompa la ley y que a Rocha Moya sin pruebas se le mande a Estados Unidos. O sea, por eso Claudio Sheinbaum lo reventó a estos hipócritas. Y ahora con lo de Maru Campos, ¿sí? Dice, es que Rocha Moya tiene señalamientos y también Maru Campos tenía señalamientos desde antes, desde que era alcaldesa de Chihuahua, desde que era diputada local. Ese es nuestro problema, que ella también tenía señalamientos. Entonces dice, ¿cuánto dolor se hubiera ahorrado Sinaloa sin Rocha Moya? ¿Cuánto dolor se hubiera ahorrado Chihuahua sin ella también? Venían arrastrando de César Duarte priista y ahora con Maru Campos, otra corrupta igual que él, el estado más violento de México. No lo digo yo, lo dicen los números. Claudia Sheinbaum habla con Donald Trump para apaciguar las aguas y eso fue un golpe tremendo a los panistas que no van a poder dormir este fin de semana. Dime qué piensas.